Micro, por favor. Micro, por favor. Oh, muy buenas tardes a todos y todas. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, bajo la dirección de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, les da la más cordial bienvenida a la transmisión virtual del tercer ciclo de conferencias constitucionales. Esta tarde nos acompaña también la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, la doctora Candelaria Quispe Ponce, y las conferencistas Susana Pocholo y Natalina Estamile. Y por supuesto, ustedes, señores, señoras, profesionales, jóvenes y adultos que nos siguen a través de las plataformas virtuales y a los que nos ven a través del canal Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Agradecemos, a continuación, invitamos a la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Candelaria Quispe Ponce, para las palabras de bienvenida y la presentación de las conferencistas. Adelante, doctora Candelaria Quispe Ponce. Muchísimas gracias, Efren, por el pase. Muy buenas tardes con todos y con todas los participantes de esta primera sesión del ciclo de conferencias Justicia Constitucional y Derechos de las Mujeres. Se acerca el 8 de marzo, se acerca el mes de las mujeres y la magistrada Marianela Ledesma ha organizado, además de este ciclo de conferencias, una serie de actividades que les iremos mencionando. Hoy día, a nombre de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, doy una cordial bienvenida a la profesora Susana Pocholo, con quien inauguramos este ciclo de conferencias. Es decir, inauguramos con un broche de oro. Susana es una querida amiga del Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional. Ella es profesora de Filosofía y Teoría del Derecho de la Universidad de Brescia. Tiene una trayectoria destacable, muchas la denominamos como la filósofa del derecho de Iberoamérica, ¿no? Y ha tratado temas variados desde el neoconstitucionalismo, que ha sido su tesis doctoral, hasta los feminismos y cuestiones de género. El tema que hoy día abordará es interpretación del derecho y género, un tema sin duda importante, crucial, complejo, polémico y necesario. Por eso, agradecemos mucho a la profesora Susana por su disponibilidad y por aceptar la invitación que le cursara la magistrada Ledesma Narváez para discutir un tema tan interesante y de suma importancia para nuestras sociedades. Como había señalado, más aún cuando se acerca marzo, el mes y el Día de las Mujeres. El día de hoy también tenemos entre nosotras, en calidad de comentarista, y en cuyo caso una comentarista de lujo, a la doctora Natalina Estamile, una joven filósofa del derecho, que también ha abordado muchos temas de trascendencia y de un tiempo a esta parte también ha ingresado al tema de género y feminismo, desde la teoría del derecho, desde la filosofía del derecho, y ahí la beta importante de estas dos filósofas del derecho que hoy día nos acompañan. Pues bien, saludo con mucho gusto a nuestras conferencistas el día de hoy. Muchas gracias a ambas, queridas amigas, por estar con nosotros en Perú, aunque solo de manera virtual, pero esperemos que muy pronto en Italia, en nuestra bella Madrid o en Lima, presencialmente. También saludamos a toda la ciudadanía que nos está acompañando y a quienes nos siguen por las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y a quienes nos están viendo por Justicia TV, canal del Poder Judicial. La conferencia del día de hoy está dividida, como es habitual en nuestras conferencias, en dos partes. En la primera parte tendremos el gusto de tener la ponencia de la profesora Pocholo por 35 minutos aproximadamente, y enseguida los comentarios de la doctora Stamile por 20 minutos. En la segunda parte tendremos la ronda de preguntas, 20 minutos, 10 minutos como máximo, o 15 minutos, entre 10 a 15 minutos, para que pueda responder la doctora Pocholo las
a las preguntas que serán formuladas vía chat. Y en ese sentido, desde este momento, pues les invitamos a nuestros participantes a que puedan pensar y formular sus preguntas. Antes de dar el uso de la palabra a la doctora Susana Pozzolo, quisiera robarle, doctora Pozzolo, un minutito para anunciar 3 eventos importantes que se nos vienen. El primer evento al que les invitamos, y tenemos que ir bastante deprisa porque hay vacantes limitadas, es un gran evento que la magistrada Ledesma está organizando en cooperación y además en alianza con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 1 de marzo lanzamos el curso de formación en estándares jurídicos de la Corte Interamericana, y el primer curso y la primera sesión de este curso la brindará el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema, precisamente el papel de los jueces y los jueces nacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ese es uno de los grandes eventos, es un curso de formación que durará todo el mes de marzo. El segundo evento importante al que están cordialmente invitados y que estamos trabajando mucho todos los equipos del SEC para brindarles es la Semana de la Mujer, la Semana Constitucional en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Lunes y martes tendremos a magistradas de América Latina trabajando sobre la importancia de la presencia de las mujeres en las altas cortes. El miércoles hemos convocado a las asesoras de las magistradas, el jueves a las académicas y el viernes a las lideresas. Tenemos toda una semana por y para ustedes. Y finalmente, el próximo lunes tenemos al profesor García Amado en la conferencia el papel del juez constitucional en el Estado constitucional, como ustedes saben, desde una perspectiva del positivismo. Esto es, tenemos muchísimas actividades y estamos trabajando con mucho ahínco y entusiasmo e ilusión para ustedes, ¿no? Bien, sin más preámbulo, doctora Susana Pozzolo, le dejo en el uso de la palabra y le reitero mi agradecimiento, no solo por estar con nosotros aquí brindándonos la conferencia y por su tiempo, sino también por incorporar este tema tan importante a la filosofía del derecho. Usted ha abierto muchísimas puertas, ha abierto el tema, y también su palabra es muy importante en ese ámbito. Filosofía del derecho y género. Adelante. Gracias, Candelaria. Agradezco mucho la invitación al centro, a la magistrada Ledesma, a ti, que nos conocemos desde tiempo. Bueno, eres demasiado buena porque yo no he abierto y sencillamente participo en una discusión bastante larga y desde años. Y espero contribuir con unas ideas, claramente. Bueno, la idea de hoy es discutir en la perspectiva de género tomando una perspectiva de teoría general del derecho, es decir, no tanto discutir la diferencia de género en general o en filosofía, cuanto exactamente pensando a quien trabaja con el derecho directamente, ¿no? Y entonces mirando a ver si logramos construir métodos, logramos construir herramientas para efectivamente trabajar en esta dirección. Feminismo y derecho tienen una historia ya bastante larga, ¿no? De encuentros y de choques. Yo llamaré solo unos puntos porque claramente sería un curso entero, ¿no? Claramente. En primer lugar, creo que un tema importante sea la neutralidad de la teoría. Todas las teorías se representan a sí mismas como gender neutral, es decir, pretenden no tener prejuicios por razones de género. Incluso la teoría del derecho. En este modo, ellas pretenden ser objetivas. Sin embargo, puesto que la división de género estructura nuestra sociedad, esto sería como pretender haber nacido en el vacío de poderes y de sociedad, de valores. Y claramente no es así. Entonces, en primer lugar, es necesario asumir que las aportaciones teóricas recogen las experiencias y la historia de los grupos humanos donde se producen. A partir de esta conciencia, la perspectiva de análisis feminista intenta evidenciar las raíces de las teorías y de los conceptos jurídicos, para que emerja la parcialidad
que ellos llevan consigo. En este modo se contrasta la pretensión del universal neutro construido al masculino. El análisis permite poner en luz la dinámica de poder que participa a la producción del conocimiento y de los conceptos, y en este modo desarrolla al mismo tiempo una crítica. Así se produce un método de análisis y al mismo tiempo herramientas teóricas para el cambio, puesto que la teoría jurídica es normativa también. El feminismo jurídico pregunta, ¿cómo considerar a la condición social subordinada de la mujer? ¿Cuándo y cómo será su liberación? ¿Cómo han sido producidos los roles sociales? ¿Qué sentido tiene la igualdad en nuestros estados constitucionales? El feminismo jurídico entonces cuestiona todo lo que constituye la base para la construcción de la inferioridad de la mujer, para definir su género, que ha sido funcional para el bienestar del otro. Es decir, los géneros son construidos en modo asimétrico. Uno está funcional al otro. Y iremos a ver un poco más cómo. Esta construcción ideológica se puede leer ya, por ejemplo, pensando a estudiosos o científicos como Kant, que dijo que si una mujer tiene la cabeza llena de griego o persiste discutiendo de mecánica, debe tener barba. Esto puede hacer reír hoy, pero nos ofrece la imagen clara del prejuicio que encontramos en la base filosófica y social de la época ilustrada, donde nacen muchos de los conceptos liberales que constituyen la arquitectura de nuestros estados democráticos constitucionales. El feminismo jurídico entonces va a las raíces y mira a cómo se forman los conceptos. El concepto de derecho humano lleva el significado moral y político de afirmar que los seres humanos solo por ser humanos, tienen derechos, tienen dignidad y sencillamente por esta característica, ¿no? El reconocer a alguien como persona se basa en su pertenencia a la especie de los humanos. Pero eso, por eso se habla también de derechos naturales, por ejemplo, ¿no? En un sentido moderno, para así decirlo, porque llegan desde dentro en esta visión, ¿no? Y no son elementos adquiridos, sino son internos a la persona, no llegan desde afuera a la persona, ¿no? La definición de persona es quien tiene derecho, entonces son dos elementos que van juntos. Sin embargo, el uso de un lenguaje universal, todos tienen derechos, toda la humanidad, hasta poco ha sido una ficción de hecho y de derecho. Y hoy largamente sigue siendo una ficción de derecho. Quiero señalar con eso que la mujer no estaba incluida en el concepto de todos hasta poco, y entonces tampoco en lo de humanidad. Las mujeres no estaban en el significado de ser humano, porque ha sido diseñado por hombres, ¿no? Además, blancos, sanos, adultos, propietarios. En esta dirección es interesante el volumen de McKinnon, la famosa jurista norteamericana, que titula exactamente si las mujeres, se pregunta si las mujeres son humanas. Las mujeres, debido a su característica de ser mujer, estaban excluidas. No firmaban contrato, no votaban, tampoco tenían poder de decidir sobre su prole. Puesta la exclusión, el universal ha sido construida en realidad a partir del metro masculino. Y a mirarlo de cerca, el mismo uso lingüístico, hoy todavía compartido, todos los hombres tienen derechos, no ha sido introducido para incluir a las mujeres también, sino exactamente al revés, para excluirlas. Entonces se ha producido un falso universal neutro donde no está la mujer, es decir, mitad de la especie humana. Contrariamente a la narración tradicional que asume la irrelevancia de características personales para tener derechos, entonces las mujeres han sido consideradas exactamente por su característica personal sexual para excluirlas. Análoga consideración podríamos hacer por otros grupos, como los pobres, quien tenía otro color de piel, hasta poco, hoy con frecuencia quien tiene otra orientación sexual, es decir, hay constantemente esta medida de exclusión de grupos, ¿no?
La perspectiva del feminismo jurídico permite subrayar cómo las mujeres representan además el grupo paradigmático de los marginados, porque en las mujeres encontramos todos los grupos marginados, desde la orientación sexual, al color de piel, a la discapacidad, lo que queremos lo encontramos y son además la mitad de la humanidad. Entonces, la perspectiva del feminismo jurídico permite también subrayar el tema de la subordinación interseccional, es decir, los varios elementos que se cruzan en una persona y producen una subordinación más, ¿cómo decir? Más rica en el sentido negativo, claramente. Ahora bien, ¿qué significa tener un trato de igualdad hoy en nuestros contextos constitucionalizados? La situación que se ha determinado y sigue determinándose me parece un poco como el baile de las estatuas. A terminar el sonido, todos paran donde, como están. En nuestra historia paran cuando se afirma la igualdad de los derechos humanos. Allí las mujeres pero se encuentran, como pasa en el baile, en un pie solo, alejada de la mesa, y los hombres estaban sentados para la comida. Y esta situación, claramente, es la situación desde donde nacen nuestros conceptos jurídicos, ¿no? Y que absorben entonces solo las exigencias de un tipo humano, del tipo humano masculino, mientras la otra no pudo contribuir, estaba enjaulada jurídicamente en un rol social construido para satisfacer el ideal de la autonomía y de libertad recién proclamado para los hombres. Entonces, cuando finalmente las constituciones contemporáneas extienden los derechos a la mujer, se determina una situación que a partir de esta imagen del baile se puede notar, se afirma, ahora todos tienen que pagar el mismo precio para haber comido, independientemente de haber sido sentado a la mesa o en un pie solo alejado, ¿no? En este modo se afirma que desde hoy hay igualdad. El problema es que se asume esta afirmación por la cultura jurídica como si fuese descriptiva de una realidad, mientras se trata de una igualdad normativa. Es decir, es evidente que todavía hoy en día no hay igualdad descriptiva. No estaríamos aquí a discutir el tema, claramente, ¿no? Entre hombre y mujer siguen diferencia, gap salarial y otros temas. La misma construcción de los géneros en alguna medida es pensada para que exista, ¿no?, esta diferencia. Me parece importante entonces llamar la atención exactamente sobre el tema de la igualdad, que es un criterio, un principio constitucional fundamental. Hay una elaboración del principio de igualdad descriptivo que afirma que dos entes son descriptivamente iguales, en el mismo modo en que dos cajas son de igual color y tamaño. Así, dos humanos se pueden decir son iguales entre ellos, considerando el parámetro de hacer parte de la especie humana. Otro concepto de igualdad es normativo y se aplica cuando se establece que dos entes tienen que ser considerados iguales. Aquí, bajo el perfil descriptivo, no hay igualdad. Por ejemplo, uno es hombre y el otro es mujer, uno es adulto y el otro es niña, pero se establece que tienen que ser considerados como iguales y tratados de iguales. Por ejemplo, ambos adultos tienen derecho al voto político, al mismo salario. Adultos y niñas tienen derecho a la salud. Con este concepto normativo, históricamente se desarrollan las políticas feministas de sameness, de similitud, donde se extiende el derecho ya construido para los hombres a las mujeres. En este sentido, la mujer en sistema, por ejemplo, de welfare, tiene medidas de apoyo, por ejemplo, guardería para los niños, públicas o en las empresas, pero no hay política para compartir el cuidado, porque es la mujer que tiene que actuar parecido al hombre. El hombre es el parámetro de la igualdad, la mujer es un caso extraordinario con su diversidad que entra en la esfera pública.
El análisis de este concepto por el feminismo jurídico y no solo en realidad, lleva a identificar su función en la subordinación de la mujer. Y así se identifica el concepto de igualdad evaluativa. Se pone en luz cómo la inclusión de la mujer en el derecho al masculino, sin correctivos, haya cristalizado la jerarquía entre los géneros, juridificando la diferencia como inferioridad. Entre hombre y mujer no hay la consideración de docentes distintos respecto a un criterio tercero, sino mujer es distinto de hombre, donde éste representa al mismo tiempo el ente comparado y el criterio de comparación. La mujer no es distinta del hombre, sino no logra ser hombre. Por eso es insuficiente, ¿no? Por eso todas las medidas que desde entonces reconocen sus exigencias resultan actos extraordinarios solo para ellas, porque lo normal es el hombre. En el 2003, en Italia, hay una reforma constitucional, y repito, 2003, donde se establece la obligación de promover normas y acciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, permitiendo por la primera vez configurar las futuras normas de garantías de las medidas correctivas como normas antidiscriminatorias y ya no como medidas positivas. Y esto es un cambio de paradigma, ¿no? Tú miras diferente el derecho. El punto entonces es que solo con los que estaban en la mesa definieran las cláusulas del contrato, por así decirlo, ¿no? Que después se aplicó a las ausentes. Y claramente esto ha constreñido a las mujeres a mimar el hombre. No quiero defender una posición esencialista, sino evidenciar cómo la condición de hecho en la que las personas se encuentran limita sus elecciones. Si miramos a los primeros derechos elaborados en la modernidad, encontramos libertad y propiedad. Y hasta poco las mujeres no lo tenían. En Italia, antes de la época fascista, la mujer llega a tener personalidad jurídica en 1919. Después hay varios grados de evolución vigente la Carta Constitucional. En los Estados Unidos, hasta el 42, las mujeres no firmaban contratos. Además, todavía en los años 90, un cantón de Suiza intenta quitar el voto político femenino. Quiero decir, es un proceso todavía sorprendente y presente. Entonces, es razonable pensar que esta exclusión no afecte en nuestros conceptos jurídicos, ¿no? Y en este sentido cuestionamos la teoría también. Tomamos el Instituto del Contrato, concepto que parece natural, ¿no? Es sinónimo de acuerdo. Esto ha sido la base para fundar la sociedad moderna, el pacto constitucional, por ejemplo, el contrato social. Bien, las mujeres no pudieron firmarlo. La aproximación feminista permite evidenciar cómo exclusión de la mujer haya producido conceptos fundamentales que generan una específica ontología a imagen del hombre. No ha sido una distracción histórica, sino una voluntad consciente, jurídicamente explícita, que ha permitido la liberación y la declaración de los derechos para el sujeto masculino, funcionalizando la mujer a su servicio. Los derechos se construyen sobre el prototipo masculino como si fuese la humanidad entera. Así, estipular contratos es hacer cosas entre hombres. Este resultado se ha producido en el tiempo. Por ejemplo, la idea contemporánea de trabajo deriva de la división moderna entre doméstico y mercado, que se ha producido enjaulando las mujeres en el doméstico y reservando el mercado para los trabajos de los hombres. Y esta configuración ha sido omnipresente, ¿no? La teoría económica hasta poco consideraba como producción solo lo que pasaba por el mercado, excluyendo las actividades del abanico necesario a la reproducción de la vida humana, es decir, también comer, porque si los hombres no comen, no producen. Y esto encuentra raíces en otras normas que, por ejemplo, atribuían a actividades típicamente masculinas como el domesticar animales, el derecho de propiedad, mientras hacer queso o transformar los materiales
eran actividades más femeninas, en actividades domésticas, quitándola del mercado y además transformándola en un trabajo gratuito. Todavía hoy es evidente la fuerza, ¿no?, de esta división de poder que ha justificado, por ejemplo, la figura del male breadwinner, ¿no?, del hombre que gana para toda la familia, puesto que los diferentes trabajos daban títulos distintos. Entonces, todavía hoy se justifica o se enraiza allí el trabajo gratuito de las mujeres y la exclusión del doméstico de las consideraciones de justicia. Sobre eso invito a leer el debate, por ejemplo, sobre la teoría de la justicia de Rawls, ¿no?, que tiene discutido para las feministas. En definitiva, evidenciar las raíces nos permite mostrar la construcción política de la jerarquía entre los géneros y los sexos. La perspectiva feminista pregunta cuánto se tiene que modificar todavía para que realmente el derecho recoja una persona universal y no solo los hombres. Para desarrollar este tipo de análisis, el feminismo jurídico subraya la importancia de asumir una perspectiva situacional. Es decir, considerar quién mira y cómo mira el derecho, incluso en sistemas constitucionalizados. En un lindo trabajo sobre educación y casebook en Estados Unidos, Mary Jo Frug, una profesora, denunciaba, un libro de unos años atrás, por ejemplo, cómo se producía una mala información cuando se recogían los casos y no se mostraban casos de mujeres en temas de contrato, sin decir que hasta el 42 las mujeres no podían firmar contratos y entonces no estaban por esta razón. Mientras se decía, por ejemplo, que no había afroamericanos por causas de ley racista. Esto evidencia, como decir, cómo la construcción de estos volúmenes tiene implicaciones pedagógicas más amplias, ¿no? Debido al hecho que la estructura de género conforma todo el sistema y entonces la comprensión de los casos jurídicos tiene relación con la división de género, que a su vez influye en la comprensión de la ley y de los conceptos. Frug escribe que el género tiene poder porque lo utilizamos como categoría para explicar las diferencias entre los individuos. Es una idea que organiza y colorea muchas de nuestras respuestas a los demás. Lo que esperamos de ellos, lo que esperamos por ellos. El análisis del derecho desde la situación, entonces, permite poner en luz cuando hay formas de sexismo abierto y cuando es oculto en las normas, en los conceptos. La compilación del casebook, un ejemplo, ¿no?, influye sobre el razonamiento jurídico, porque los estudiantes lo van a estudiar, y las categorías que aprenden, ¿no? Y si presento muy pocos casos de mujeres con contrato y la pongo todas en temas de familia y violación, contribuyo a construir la idea que hay un derecho de esfera masculina y de esfera femenina. Contra este resultado, el feminismo jurídico insiste que no existe el sujeto abstracto, ideal, racional. La persona tiene conexión con la vida real. El feminismo jurídico insiste en la necesidad para todos y todas de dar valor a la idealización que nos ofrece una imagen de una persona desenganchada de cualquier humanidad. El tema de los ejemplos ha vuelto hoy en día incluso más importante con todo el tema electrónico, ¿no?, del machine learning, de la justicia predictiva, sobre lo que no me detengo, pero es un tema que sería muy relevante. El volumen discutido por Frug, entonces, ¿qué produce? Produce el resultado que hay una idea abstracta de dependencia y subordinación de la mujer, porque en todo el tema de contrato no comparece, y que el tema de la igualdad de género sea menos importante de otros temas de desigualdad, por ejemplo, lo racial, porque advierte de un caso y no advierte del otro. Miren,
Hacer esta crítica no significa negar que hay una fotografía de la realidad donde en muchos casos hay una mayoría de hombres respecto a las mujeres. El sistema patriarcal existe y ha reservado a la mujer más roles de enfermera que no de empresaria. Esto es un hecho. Pero el punto es que en una perspectiva antidiscriminatoria y de igual consideración al respecto, tenemos que cuestionar acerca del efecto normativo de la presentación de los casos, ¿no? Puesto que estos tipos de volúmenes, por ejemplo, no tienen solo valor informativo, sino performativo. La persistencia de la subordinación de género se produce dentro y afuera nuestra cultura. Y en el uso del lenguaje, el derecho aún más, nombrar, el derecho es también constituir algo, y se nota todavía la ausencia de las mujeres. En este sentido, todavía, por ejemplo, la teoría del sex blind arriesga a acabar realizando sencillamente un monopolio masculino. Interpretar implica también usar las gafas ontológicas, ¿no?, que cada intérprete tiene, que ha producido en su vida, con su conocimiento, experiencia. Y si hay una falta, estas gafas tal vez pueden no darse cuenta tampoco. La conciencia de esto ha favorecido una literatura, estaba leyendo hoy en la tarde unas cosas, sobre si hubiese, o así es ahora, con una diferencia tener una jueza o un juez, ¿no? Este tipo de... lo interesante a mí me parece también la pregunta, ¿no?, en sí misma, porque no encuentra el interrogante, ¿las decisiones de los hombres harían la diferencia? ¿Diferencia de cosa? ¿No? Este es el punto. Lo tácito, cuanto no se explicita en la pregunta y se deja en articulado, demuestra la función de una presunción implícita de que la norma son los hombres. ¿No? Ellos son el punto de referencia, el estándar desde el cual mensurar la diferencia. Nos deberíamos preguntarnos acerca de la sensatez que nos procura la pregunta. ¿Qué perspectiva igualitaria es la que permite cuestionar la mujer por un lado y se asuma como problemático que no pase al masculino por el otro? Me parece que esto sí, sea un signo, ¿no?, evidencia el nivel de diferencia todavía existente. Hay muchísimas cuestiones que se podrían discutir, quiero señalar todavía unas. Una es el tema que decía de la neutralización, el riesgo de la neutralización de la mujer y del femenino, por un lado, y el otro problema es la teoría postmoderna, que hoy es bastante todavía de moda. Sobre todo la teoría postmoderna presenta el riesgo de disolver el sujeto mujer en una idea, sin una realidad concreta, física. Contra esta deriva es importante, creo, comprender cómo la subordinación de género sea una estructura de la sociedad que los movimientos de mujeres han sacado a la luz con sus luchas concretas. La mujer no es una idea, es un hecho. El derecho tradicionalmente ha participado, lamentablemente, a la producción de la subordinación femenina, también tolerando niveles más altos de violencia hacia las mujeres. Esto todavía se encuentra en las disposiciones normativas y también en la interpretación del derecho, que sigue vehiculando justificaciones de una estructura que subordina al deseo del otro, la mujer. Sobre eso no me puedo detener más, pero quiero subrayar cómo la configuración de los hechos en los juicios sea un problema enorme. Mirando a las decisiones resulta demasiado elevada la regularidad en que se menciona, por ejemplo, que algunas mujeres mintieron en denunciar una violación, y como si eso fuese una prueba de algo, ¿no? Mientras sirve solo para ¿qué? Para vehicular las sospechas hacia todas las mujeres, ¿no? Distorsionando los relatos, siempre, no solo en este caso. O cuando implícitamente se asume como normal, porque no se parece tan adecuada la reacción, que una jovencita haya querido tener sexo con varios hombres desconocidos en una fiesta o en la calle, ¿no? Y claro, estos tipos de juicios transmiten la culpa de la mujer
en lugar de mirar a las acciones de los verdugos. Y esto es un problema porque realmente quita dignidad a la mujer y acaba casi justificando o permitiendo todavía estas acciones, ¿no? El tema afortunadamente se discute hoy en día mucho más y estamos aquí hoy hablando, entonces claramente es algo que finalmente está a la luz. Sin embargo, todavía, por ejemplo, nuestro ministro Draghi en uno de sus discursos dijo que se tiene que defender la igualdad de género contra la falta de condiciones para que las mujeres puedan ser competitivas al par de los hombres. Es decir, hay siempre, ¿no?, esta tentativa de hacer un hombre imperfecto, ¿no? Y la mirada de Gender Blind, de momento, obstante puesta la situación de desigualdad, arriesga contribuir en esta dirección, neutralizando a la mujer sin hacerse cargo de una lucha para la inclusión. La persistencia de la estructura de la subordinación se produce con discriminaciones y con el silencio de la ley. No necesariamente tienes que haber una norma que excluye. Hay modalidades también de silenciamiento sin decirlo. A mí siempre me gusta llamar a la atención a la famosa decisión del Tribunal de California que decidió que no había discriminación de la mujer porque tampoco al hombre se garantizaba la tutela del embarazo. Bueno, lástima que solo las mujeres tengan el embarazo, ¿no? De todo modo, el recorrido de la igualación al masculino ha tenido una dimensión emancipativa, esto no se puede claramente negar, con precio de la falta de reconocimiento de la diferencia. Siempre me gusta recordar la pregunta, ¿no?, a la que la Ginsburg se ponía como contestar: ¿cuándo habrá suficientes mujeres en el Tribunal Supremo? Y ella que contestaba: ¿cuándo haya 9? Es decir, después de todo, ha habido 9 hombres durante mucho tiempo y nadie ha planteado nunca ningún problema a este respecto, ¿no? Entonces, para resumir un poco, me parece importante subrayar cómo la teoría jurídica feminista sea una crítica, una práctica de crítica, para que se ponga de manifiesto los aspectos discriminatorios que el derecho plantea directa e indirectamente para las mujeres. Al nombrar la norma configura las posibilidades de acción y legitima a las personas, las cosas. La reflexión crítica, entonces, es fundamental para analizar estas estructuras, ¿no? He encontrado, leo solo un trocito, una sentencia, por ejemplo, de Australia, donde el juez comenta diciendo: hay que tener en cuenta las costumbres y cuando un marido y una mujer trabajan ambos, se espera que el marido comparta las cargas del hogar con su mujer, cuidado, incluso cuando esta está perfectamente sana. Es decir, claramente hay una jerarquización, ¿no?, de los roles. Otro habla de asistencia doméstica a sus esposas, ¿no? Bueno, segunda tarea, el desarrollo del método. Esto creo es importante, es decir, se lee mucho trabajo sobre la perspectiva de género, pero demasiado poco que ofrecen herramientas para realmente trabajar con el derecho, ¿no? Y creo que la idea del contexto sea fundamental, permite evidenciar la falta de neutralidad hacia las diferencias personales y permite superar el problema de la igualdad formal, ¿no?, que funciona bien solo para quien ya goza de los mismos derechos, porque quien está excluido vehicula, como diré, la percepción de que cada medida para lograr el equilibrio sea en realidad una ventaja inmerecida que va a romper la igualdad natural, ¿no? El feminismo jurídico insiste en la necesidad de evidenciar entonces las dinámicas de poder real que existen en los contextos. Tenemos que aprender a ver lo que no es dicho, lo que no está explícito y que perpetúa la subordinación, porque interpretar el derecho implica traer a su interior nuestra visión del mundo y tenemos que hacerlo con conciencia interseccional, porque probablemente la mayoría de las juezas tienen más hábitos y creencias en común con sus colegas hombres que no con las mujeres que cuidan nuestras abuelas en el hogares. Nunca olvidar el contexto.
Tercer y último punto, y realmente me voy quitando la palabra, es valorar la experiencia. La mujer no es una idea abstracta. Entonces tenemos que cuestionar siempre quién conoce. Asumido el método, ya no podemos olvidarnos de las gafas ontológicas usadas por quien conoce y nos propone verdades. Conocer es poder. Ser conocido o conocida como quien conoce implica tener autoridad. El proceso de desarrollo del pensamiento feminista transforma el sujeto mujer y su percepción. Con el ejercicio de la crítica, el sujeto empieza a tomar conciencia del sistema de opresión que hasta entonces no percibía, y esto transforma la sociedad y el derecho. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, por la excelente y brillante conferencia. La profesora Susana Pozzolo, en líneas generales, ha puesto de relieve, entre otras, 3 cuestiones esenciales. En primer lugar, la existencia y pervivencia todavía del sistema patriarcal, la influencia del género en el razonamiento jurídico y todas las consecuencias que ello supone, y la necesidad, evidentemente, de cuestionar la neutralidad del derecho con la finalidad de hacer frente a la persistente estructura de subordinación de las mujeres. Muchísimas gracias, Susana. Seguidamente contamos con la participación de nuestra querida amiga Natalina Stamile. Natalina Stamile es investigadora en filosofía del derecho en la Universidad de Brescia. Entre sus líneas de investigación en la actualidad se encuentran la justicia constitucional, con particular atención en el principio de igualdad y de razonabilidad en la argumentación de las Cortes Constitucionales, concretamente de la Corte Constitucional de Italia, en los casos controvertidos y cuestiones de género. La investigación que realiza, evidentemente, es desde una óptica concreta, la teoría jurídica feminista a la que Susana ha hecho también alusión. Adelante, Natalina, te reitero nuestro agradecimiento especial a nombre de la magistrada Ledesma Narváez por estar con nosotras. Te dejo en el uso de la palabra por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, y antes de todo quisiera felicitar a las organizadoras, los organizadores del evento, a la directora general, la magistrada Marianela Ledesma, y también a ti, Candelaria, como directora académica del Centro de Estudios Constitucionales y del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera también felicitar a la profesora Susana Pozzolo por su presentación. Y es una inmensa alegría para mí estar hoy aquí y compartir esta mesa de discusión junto a ustedes. Y después de haber escuchado los argumentos elaborados por la profesora Susana Pozzolo, espero a continuación lograr el objetivo de formular y de compartir algunas reflexiones teórico-prácticas sobre el tema relacionado con la interpretación del derecho y género, y más precisamente sobre la teoría jurídica feminista. Por eso he pensado articular mi intervención de la siguiente manera. Intentaré concentrarme sobre algunos ejemplos que podemos destacar, tanto observando y analizando el derecho positivo cuanto la jurisprudencia y los argumentos proporcionados por los juristas. ¿Por qué? Porque los ejemplos creo que nos ayudan a comprender la importancia de adoptar una perspectiva feminista, una perspectiva de género en el análisis de la teoría del derecho. La profesora Susana Pozzolo ha destacado algunos puntos clave de la relación entre derecho y género, dejando claro cómo a la luz de ello se delinea toda la configuración teórica de la relación entre derecho y poder, y también del mismo concepto de derecho. Y el primer punto que me gustaría destacar es lo que ha definido Susana Pozzolo, ejemplos de raíces. Y en sus palabras, el feminismo jurídico va a las raíces y mira cómo se forman los conceptos. Entonces, dicho en otras palabras, nos ayuda a comprender y a desmascarar la presencia de estructuras patriarcales y de dominación,
y consecuentemente de subordinación y de desigualdad. Además, el feminismo jurídico tiene como objetivo principal construir una sociedad que sea efectivamente basada en la igualdad de todas las personas, es decir, de toda la humanidad, porque también busca un camino para realizar la igualdad. Entonces, queda claro cómo estamos frente a lo que ha sido definido como falso mito de la neutralidad del derecho. Por ejemplo, si pensamos en la Universidad de Bolonia, una universidad pública italiana, considerada la más antigua y que ha sido fundada en 1088 como una agrupación de estudiantes por Irnerio, solamente en 1678 una mujer, Elena Lucrezia Corner Piscopia, obtiene el título de doctora en filosofía, pero por la Universidad de Padua. Y cuando el obispo de Padua recibió la noticia de que Elena estaba intentando obtener el doctorado en teología, se negó a otorgárselo, alegando que era mujer. Por eso que se le reconoció el título de doctora en filosofía. También me gustaría destacar un otro caso emblemático siempre ocurrido en Italia, el caso Lidia Poët. En 1881, Lidia Poët se licenció en Derecho por la Universidad de Turín, discutiendo una tesis sobre la condición femenina en la sociedad y el derecho de voto de las mujeres. Luego, terminados los 2 años de práctica y superado el examen para abogar, procede la inscripción en el Colegio de los Abogados de Turín, convirtiéndose en la primera mujer a recibir tal reconocimiento. Este episodio generó una vasta polémica que terminó con la oposición del fiscal general y la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín, confirmada por la Corte de Casación, que anuló dicha inscripción. Lo que llama la atención son los argumentos elaborados por el tribunal, que podemos resumir como sigue. 1. Se afirma que literalmente en el texto de la ley nunca aparece el término abogada o abogadas. 2. Se argumenta sobre la tradición histórica, es decir, que tampoco en la época romana se encuentran mujeres abogadas, subrayando como Ulpiano exhortaba a las mujeres de continuar en su dulce, querida y santísima oficina de madres, esposas y hermanas, y así prohibiendo la advocacía a las mujeres. 3. También se recurre al argumento exadverso. En el silencio de la ley no se puede admitir una interpretación implícita. Y cuarto y último punto, los jueces hablan de sentido común, dando espacio a muchas y largas consideraciones personales. Por ejemplo, y aquí estoy traduciendo literalmente una parte de la sentencia, se argumenta que es poco conveniente que el sexo gentil toma parte del clamor de los juicios públicos, donde se discuten argumentos que pueden avergonzar a las mujeres honestas. Así, ellas, las mujeres, no pueden pretender ser igual a los hombres, sino que deberían preferir de ser solo parejas, que es como la providencia las ha destinado de ser. Otro episodio emblemático, siempre en Italia, pasa en 1906. 10 mujeres, todas maestras de primaria de la región de Marche, una región italiana, presentaron una instancia de inscripción en la lista electoral de un país, de una ciudad que se llama Senigallia. La Comisión Electoral de la provincia de Ancona decidió de acoger dicha instancia. Así prontamente el fiscal del rey presentó apelación contra esta decisión. Sorprendentemente el Tribunal de Apelación, con sentencia conocida como sentencia Mortara, que toma el nombre del juez que ha redactado la sentencia, rechazó la apelación y confirmó el derecho de voto para las 10 maestras de Senigallia. Así, las 10 maestras de Senigallia por 10 meses permanecieron en la lista de los que tenían derecho de voto y consecuentemente si el gobierno de la época hubiera caído en este periodo y hubiera ido a las urnas, habrían votado más o menos 3 millones de italianos hombres, más 10 mujeres. Precisamente las 10 maestras de Senigallia.
pero el gobierno no cayó y la Corte de Casación de Roma reformó la decisión del Tribunal de Apelación. Más allá de las referencias jurídicas de la motivación de la decisión, aquí asume una notable relevancia la idea de fondo que emerge. La política es solo competencia de los hombres. Entonces, se está reproponiendo la dicotomía entre las mujeres que pertenecen al mundo de la imaginación y los hombres, que en cambio pertenecen al mundo de la razón. En otras palabras, se está afirmando y defendiendo la estructura firmemente patriarcal de la sociedad italiana, que después, durante el régimen fascista, se destaca y reproduce de forma extrema y radical en todos los ámbitos, social, económico, jurídico, cultural. Los dos ejemplos, el caso de Lydia Poet y de las 10 mujeres de Senigallia, merecen sin dudas un análisis mucho más analítica, detallada, pero los pocos detalles que he subrayado muestran, más allá de la afirmación de una fuerte visión patriarcal de la sociedad, que se puede también observar el derecho como una de las expresiones de la construcción narrativa de la realidad y analizarlo como un hecho cultural, producto del lenguaje, de la distribución de poder y de las relaciones sociales. Así, con la teoría jurídica feminista, el derecho asume un respiro crítico, rompiendo con una cierta retórica tradicional y también planteando la necesidad de repensar la justicia y el poder y también la democracia. Entonces, tenemos que dejar de negar la evidencia. El derecho es la forma en la cual el patriarcado ha declinado y continúa a declinar el poder y lo ha solidificado, colocándolo en el marco de la modernidad. Pasando muy brevemente al segundo punto y con relación al instituto del contrato, me gustaría subrayar solamente una reflexión. En la pervasividad de la lógica del derecho privado persiste en la construcción del concepto de contrato, contenido en el Código Civil, por ejemplo italiano, pero eso se repite también en varios otros códigos civiles. Una visión que persiste, una visión y una condición de desigualdad entre los individuos, es decir, el reconocimiento de una plena titularidad y el disfrute de los derechos estaban reservados a una figura bien delineada, el hombre burgués, mayor de edad, alfabetizado y propietario. Entonces, la lógica y la estructura del Código Civil se basa en relaciones entre individuos, pero que son individuos hombres. Y aquí tenemos también un otro ejemplo que me gustaría discutir con ustedes. El Código Civil de Brasil de 1916, donde se proveía que las mujeres no podían trabajar fuera de casa o recibir una herencia sin autorización del marido. Aquí se repropone la visión de sumisión y dependencia, impidiendo entonces a las mujeres de poder actuar de forma autónoma ante la sociedad y ante sus familias. Considérase también que la mujer no tenía plena capacidad, es decir, no podía realizar los actos de la vida civil de forma independiente, necesitando ser asistida o la rectificación de sus actos por parte del padre o ser casada por parte del marido. Entonces, la mujer era considerada relativamente incapaz, equiparada también con los menores, mientras el hombre era el único sujeto con plena capacidad y el ejercicio del poder marital era tan amplio que lo convertía en un verdadero amo y señor de la familia, porque tomaba y podía tomar todas las decisiones familiares. En esta legislación prevalece la creencia irracional de la pretendida inferioridad de la mujer y por tanto estas normas eran vistas como medidas indispensables para mantener la cohesión social y por eso se otorgaba al hombre la calidad de jefe de la sociedad conyugal. Las cosas comenzaron a cambiar con la aprobación de una ley conocida como Estatuto de la Mujer Casada, con la ley sobre el divorcio, con una nueva redacción del Código Civil y también con la Constitución de 1988, donde se afirma que los derechos y deberes referentes a la sociedad conyugal serán ejercidos igualmente por el hombre y la mujer. Pero las cosas están verdaderamente así. Tenemos
de verdad una igualdad entre hombres y mujeres? Pensamos, por ejemplo, en las varias medidas adoptadas durante la actual pandemia y de cómo no se ha tenido en cuenta de cómo se puede y se podía afectar a las mujeres y a las personas más vulnerables. Siguiendo nuestra reflexión, las mismas estructuras asimétricas de relaciones de poderes se repiten también si observamos el derecho penal. Por ejemplo, en Italia, el delito de honor o el matrimonio reparador en el contexto jurídico italiano marcaron una época claramente negativamente. Los dos institutos, el delito de honor y el matrimonio reparador, comparten la misma idea, que básicamente es reparar un daño, un prejuicio específicamente causado al honor. Pero el honor ¿de quién? De los hombres, obvio. Y tenemos que esperar el 1981 para que estos dos institutos puedan ser abolidos. Los ejemplos aquí que podemos discutir son muchos, pero tristemente todos ellos nos permiten observar el papel de las arquitecturas culturales patriarcales presentes en el derecho. Para concluir, me gustaría subrayar solamente un último punto. El derecho está construido a partir de modelos, categorías y valores típicos y predominantemente masculinos. El derecho aparece neutral porque es la visión de quien domina. Entonces, es producto de una sola parte de la humanidad y es impregnado de una fuerte carga ideológica y política. La perspectiva de género de la teoría jurídica feminista cuestiona constantemente la neutralidad del discurso jurídico y repropone y propone una formulación alternativa y nueva. Esto revoluciona la forma y el orden político moderno que tiene todavía en el patriarcado uno de sus pilares bases. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora Natalina Stamile. A continuación ingresamos a la ronda de preguntas de los asistentes. Queremos informarles que estamos recibiendo muchas preguntas y comentarios que hemos intentado agrupar en 2 preguntas. Y las preguntas son las siguientes. La primera pregunta para la doctora Susana Pocholo. ¿El género es una construcción o no existe? Repito, ¿el género es una construcción o no existe? La segunda pregunta. A pesar de todo, las mujeres ahora tienen actividad en todos los ámbitos, pero ¿por qué no se fortalece desde su formación para que tengamos una presidenta o luchadora mujer que sobresalga, o es que por su naturaleza débil la hace inferior? Por ejemplo, en el Perú tenemos candidatas mujeres cuestionadas y ahora una mujer que ocupa la Fiscalía de la Nación con ciertos cuestionamientos. Esas son las 2 preguntas que hemos intentado agrupar, doctora Pocholo. Adelante con su respuesta. Muchas gracias. Gracias. Tiene 10 minutos, doctora Pocholo. Sí, no, rápida. No conozco el caso del cuestionamiento específico, así que no sé sobre el caso en particular, no puedo decir nada. Parto de esta segunda pregunta, sobre el tema de la formación, yo firmo directamente todas las posibilidades de formación. El tema es que más, no sé si se puede decir, pero más gordo, es decir, la estructura de género yo la voy construyendo desde la infancia, ¿no? Es decir, no es sencillamente una cuestión intelectual. Es que las mujeres son desde pequeña las que tienen que hacer los trabajos en la casa, las que tienen que ayudar, las que tienen que levantar su voz. Es decir, aprenden desde pequeña un rol subordinado. Y incluso
cuando tienes conciencia de todo y has fortalecido las personas, es algo que es como una herida, ¿no? Una herida que deja un signo en la carne. Y esto es el problema grande, es decir, deberíamos fortalecer a partir de la base, exactamente, a partir de los niños, a partir de los bebés, y fortalecer la mujer por un lado y enseñar al hombre que no necesita ser el machista para ser hombre. Es decir, no es suficiente informar a la mujer, por así decirlo, sino también se tiene que discutir ambos géneros, porque la jaula la tiene también el hombre, también su vida es construida, ¿no? Yo me acuerdo mi niño cuando era pequeño, que cuando le pasaba algo, la maestra lo enviaba con las mujeres, ¿no? Porque así estaban más tranquilas. Pero es un modo para transmitir una idea, ¿no? De lo que te esperas por ellos y desde ellos. Y esto se transmite, se enseña constantemente. Sobre la formación, estamos aquí por esta razón. Es decir, la idea de hoy es discutir este tema para que todos los asistentes, las asistentes, tomen un libro, una revista, miren más de cerca la realidad que tienen alrededor y aprender a criticar a sí misma y a sí mismo. Es decir, se tiene que empezar criticando nuestras posturas, porque es desde dentro que hay este aprendizaje que nos construye como persona. En este sentido, la pregunta acerca del género, el género es una construcción cultural en el sentido que es un adiestramiento, ¿no? Que hago, pero también es parte, ¿cómo decir? Se ha involucrado en, no me sale la palabra en español, enredado, si se puede decir, con la biología en algún sentido, ¿no? Es decir, piensen, por ejemplo, a todo el tema de la forma física, de cómo debe ser un cuerpo, ¿no? Todo esto llega desde una cultura, pero performa nuestros cuerpos, performa nuestro, ¿cómo decir? Nuestra... estaba mirando antes de esta charla unos vídeos que se encuentran en la red muy interesantes, donde, por ejemplo, había una mujer que subrayaba que cuando le preguntaban, ¿tienes niños? Y ella decía, cuando era joven, y ella decía, no tengo. Y contestaban siempre, bueno, vendrán. Pero ella no lo quería. Es decir, hay, ¿no? esta modalidad que acaba construyendo, entonces es una construcción que existe exactamente. Esto no significa que sea una construcción natural, es decir, es algo que se ha producido y incluso si se ha conectado con la biología, es algo que miramos a modificar, miramos a cambiar con estas discusiones y aprendiendo, ¿no? Nuestras necesidades. Lo que podemos modificar para estar mejor es la parte que vamos intentando aprender para mover la humanidad en esta dirección, ¿no? No sé si he contestado bien, pero espero haber esclarecido un poco el punto. Se podría discutir un montón, claramente. Gracias para las preguntas. Agradecemos la respuesta de la doctora Susana Pocholo a las preguntas. En nombre de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, expresidenta del Tribunal Constitucional y directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, agradecemos a las conferencistas Susana Pocholo y Natalina Stamile por la conferencia constitucional.